La paz del Señor sea con todos. Este es un momento especial y nos corresponde estudiar la ciencia de la salvación. Yo le invito a que abran su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3. Libro de Malaquías, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Malaquías 3, 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oremos. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, gracias en este momento especial porque permite que en este tu templo podamos abrir tu santa palabra, la Santa Biblia, para estudiar la ciencia de la salvación, para conocerte a ti y para que el mensaje tuyo se transmita a esta iglesia. Te suplicamos que sea tú, Señor, quien hable. Te suplicamos que tú pongas palabras de poder y de sabiduría en mis labios. Te pido, Señor, que derrame tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, hermanos, aquí estamos presentando esta gran realidad. Hablamos de un tiempo especial. El libro de Malaquías, por ejemplo, entre Malaquías y el Nuevo Testamento hubo un periodo de tiempo de unos 400 años sin profecía, en silencio. De ahí que cuando Jesús menciona en San Mateo 11 de que la ley y los profetas lleguen hasta Juan, entonces está hablando de que el último profeta que menciona Malaquías aquí mismo en el versículo 1 es Juan, y Jesús se refiere a eso. Así que ese último profeta iba a anunciar al Mesías. Para el pueblo judío, ellos creían que el Mesías que vendría, entonces aplicaría juicio sobre los paganos y no sobre ellos, como dice aquí. Todos lo malinterpretaban porque estaban en la carne. Bueno, quizás no todo, pero hablo una gran verdad aquí. Lo que vamos a ver ahora nos presenta a nosotros de cómo limpiará Dios y afinará a su pueblo. Porque nosotros hablamos de muchas cosas, hablamos de palabras de esperanza, y es cierto, pero no hablamos de los sacrificios que debemos de realizar a fin de llegar a la perfección para entrar en el reino de los cielos. El versículo 1, entonces dice aquí, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Se refiere exactamente a Juan, en este caso, porque Juan se encargó de allanar camino, de anunciar el Salvador, al Mesías que vendría. Y cuando Jesús se está acercando para bautizarse, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos sabían de qué hablaban. Para ustedes verán entonces cómo aparece todo aquí, la obra del santuario también. Entonces dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de muchas cosas. En realidad, ¿de qué está tratando todo este asunto? Pues le voy a decir, habla de, por ejemplo, Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 se presenta el juicio. Entonces el juicio de Daniel allí no habla de un juicio final en primer lugar, aunque abarca las dos fases, pero habla de un juicio especialmente hacia el pueblo de Dios.
La pregunta del versículo dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En Daniel capítulo 7, versículo 13, habla de que vino un hijo como un hijo del hombre hasta el anciano de día. ¿De qué está hablando? Yo le voy a leer una cita importante aquí en el libro de Conflicto de los Siglos, página 477, para que entonces podamos comprender de lo que está hablando Malaquías. 477. Dice, pues, de esta manera: Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino que está simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo a ese tiempo al anciano de días. Dice de esta manera, Daniel 7:13. Estaba mirando en visiones de la noche y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre y vino. Entonces dice aquí, no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él. Vamos a ver la relación que tiene que ver esto con el juicio y con nuestra preparación. El movimiento milerista que predicaba que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844 aseguraban que la tierra iba a ser purificada con fuego con la venida de Jesús. Por lo tanto, ellos se preparaban y malinterpretaron la profecía. Entonces pensaban que Jesús vendría a la tierra, pero dice el Espíritu de profecía, no a la tierra. Cuando usted se lee en el capítulo 7, entonces de Daniel, se vino al anciano de días. Pero ¿qué es lo que pasaba? El capítulo 7 de Daniel presenta, por ejemplo, las 4 grandes bestias, que presenta también allí, representado por los 4 metales del capítulo 2 de Daniel. Pero con la 4ª bestia hay una fragmentación del reino, que también aparece la fragmentación en el capítulo 12 de Daniel, cuando hay el barro con el hierro que no se pueden unir. Ahora, ¿qué sucede? Habla de un cuerno pequeño, habla de un juicio allí, en este caso. ¿Qué sucedería? Pero ¿cuándo sucedería eso? Entonces hay que ir a la profecía. En el capítulo 8, por ejemplo, de Daniel, habla entonces de una serie de acontecimientos que debían de darse. No solamente hablamos del versículo 14 de los 2300 años o días, sino que hablamos mucho más profundo para llegar a lo que tiene que ver el juicio y por qué la purificación del santuario. Ahora, el tema mío no es la purificación del santuario, sino la purificación de nosotros, en este caso. Vamos a ver. Aquí señala, en Malaquías, versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? Es la pregunta. Aquí está hablando de la venida hacia el anciano de días. Jesús en ese entonces, cuando nosotros afirmamos que entró el 22 de octubre de 1844 al lugar santísimo, entonces estamos hablando de su venida allá hacia el anciano de días, donde está trabajando por el pueblo de él únicamente en este caso. Ahora, cuando nosotros llegamos a un sentido más amplio, nos damos cuenta que todos quedan juzgados ahí, aún los que fueron una vez del pueblo de él, los que están, y por lo que no entraron también quedan sentenciados. Aquí presenta algo interesante. Dice la página 477 que esta venida está predicha también por el profeta Malaquías, lo que le estoy leyendo, capítulo 3, por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá su templo del Señor, a quien buscáis, es decir, al ángel del pacto a quien os deleitáis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1 señala. Entonces, la venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Esto no lo esperaban allí, sino algo diferente. Esperaban que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio, según lo que presenta en primer libro, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Ahora bien, sigue la pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es la pregunta que uno se hace. ¿Quién? Y la segunda es: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Qué les recuerda eso a ustedes? Ya aquí está refiriendo a la segunda venida.
Entonces, Apocalipsis, no, capítulo 6, versículo 17. Recuerdan allí que dice, ¿y quién podrá estar en pie? Capítulo 6. La respuesta está en el capítulo 7. Esa es la respuesta. En el capítulo 6, versículo 12, el versículo 17, hace esa pregunta. Porque los reyes, los capitanes, etcétera, los poderosos de la tierra, decían a los montes, a la peña, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Ve? Entonces el capítulo 7 responde que los sellados podrán soportar la venida del Señor. ¿Y cuándo son sellados? El Señor sella a su iglesia con el Espíritu Santo y también un sello visible que es el sábado. Así que hay dos sellos en la Biblia. El Espíritu Santo es el sello de redención, con el cual dice Pablo en Efesios capítulo 4, fuimos sellados para el día de la redención. Las arras, que significa garantía, que es una palabra griega. Entonces, aquí presenta esto. Pero hasta ahí suena muy bonito, porque en teoría nosotros somos muy buenos. ¿Y qué pasa? Pero cuando se habla de vivir una vida santificada, parece que ahí no somos muy buenos. Porque lo que hay aquí se refleja en lo que tú hablas, en cómo tú te comportas con los demás, cómo tú vistes, cómo tú te cuidas. Todo eso es lo que hay aquí. Porque de lo que hay aquí es lo que sale. Es como una fuente donde tú puedes dar o agua dulce o agua amarga. No las dos cosas. O agua dulce o agua amarga. Entonces dice aquí la página 478, conflicto de los siglos, dice de esta manera, ¿quién podrá estar en pie? Dice la pregunta Malaquías, el profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. ¿Saben ustedes a quién se le llamó los hijos de Leví en la Biblia? ¿A quién? Eran los sacerdotes. Pues la tribu de Leví, solamente de la tribu de Leví podían escogerse los sacerdotes. Así que venían los sacerdotes y el supremo, que era el sumo sacerdote. Sin embargo, el sumo sacerdote en el nuevo pacto no viene de la tribu de Leví. ¿De cuál tribu es que viene? De la tribu de Judá, que es Jesús. ¿Sabe qué significa Mesías? ¿Qué significa? No. ¿Qué significa Cristo? No. Mesías significa el ungido del Señor. Y en el griego, que hace la transliteración de Machía, Aristo es Cristo y significa el ungido del Señor. Y le hace Lucas 2:26. El ungido de Jehová es ¿quién? Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. En ninguna parte la Biblia dice que el ungido es el pastor de la iglesia. Eso es una mentira que se tiene que hallar aquí dentro de la iglesia. En ninguna parte dice eso. No se pueden alimentar con mentiras. Eso ha traído la idolatría a la iglesia. El ungido es Jesús, el Mesías, el Cristo. Entonces, aquí vienen. Los hijos de Leví en aquel entonces eran los sacerdotes. Pero en el nuevo pacto, ¿qué dice el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9? No dice que somos real sacerdocio. Ahora todos en el nuevo pacto somos sacerdotes. Todos los que hemos creído que estamos en esto, somos sacerdotes. ¿Y el sumo sacerdote quién es? Jesús. Ok. En el antiguo pacto presentaban ofrendas de animales, sacrificaban animales. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué es lo que se presenta según Romanos capítulo 12, versículo 1? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Ven cómo es el asunto? Todo cambió. Pero sigue en el cielo presentándose la ofrenda, el sacrificio perfecto que es Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Presenta ya ante el Padre las manos llagadas, las heridas de su frente ante el Padre cuando intercede por su pueblo. Pero ahí no queda. Recuerden, el objetivo de la purificación del santuario que se realizaba el día 7 del mes décimo, desde el día 10 del mes séptimo, el Yom Kippur, según Levítico capítulo 16, versículo 30, era que todos quedaran limpios. Y si todos quedaran limpios, significa que todos estaban perdonados en ese caso. Y el objetivo que Jesús tiene ahora, ¿cuál es? Claro, ese es el objetivo, pero ¿se va a lograr eso?
No, solamente en aquellos que se han rendido a él, porque la mayoría se va a perder. Ese es el asunto triste. Entonces de ahí la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? ¿Qué es lo que va a pasar? Según Tesalonicenses 1:8, cuando vean al Salvador, que se van a morir con el resplandor de su venida, y los justos se van a morir. No, por eso Juan capítulo 3 dice que le veremos tal y como él es. Esa es la realidad. Pero eso significa que un periodo de purificación, y para que Jesús purifique a la persona, esta, la tal, debe de entregarse a él. Así que dice el conflicto de los siglos, página 478. Los que viven en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Para qué es el mediador? Si intercede, ¿y por qué intercede? Intercede, pero algo es. No es que si pecamos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No es eso lo que dice 1 Juan 2:1. 1 Juan 1:9 dice de esta manera. Ahora bien, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, un abogado, el paráclito, es el mediador, es el que interviene. Pero ¿qué sucede si después de finalizado el tiempo de gracia alguien pecara? Será imposible pecar, porque el pueblo de Dios habrá llegado a la perfección antes de que termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, tendrán que estar de pie en la presencia del Dios Santo sin un mediador. ¿Y dónde estará Jesús entonces? Nosotros citamos mucho Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Así que Jesús se sienta ahora mientras está luchando por su pueblo. Pero cuando llega el momento de que quita su vestidura de mediador y se pone la venganza, según Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, que el templo se llena de humo, comienzan a caer las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. Y entonces el pueblo tendrá que vivir sin mediador, pero habrá llegado a la perfección humana de la que habla el libro de Efesios capítulo 4, capítulo 4, versículo 12 por ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa perfección humana llegará. Ahora la perfección de la que habla la Biblia más profunda, donde habrá un cuerpo inmortal, se dará cuando Jesús venga aquí a la tierra. Esa es la realidad. Pero el Señor la va a dar a aquellos que la busquen. No dice Jesús: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es la realidad. Ahora vamos aquí. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 2. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿A qué le recuerda el fuego? Pues dice el versículo 3: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Así que la primera aplicación tenía que ver con la obra que anunciaba Juan el Bautista, de la reforma que se estaban produciendo, que él iba a volver el corazón de los hijos hacia los padres, pero no se cumplió porque no quisieron. Ahora en el futuro, en lo que estamos realizando en el instante con el juicio, sí el Señor está purificando y limpiando también. Ahora vamos a ver, vamos a comparar eso. Primer libro de Pedro capítulo 1. Primer libro de Pedro capítulo 1. Versículo 5 en adelante. Escuchen bien lo que dice, que vamos a comparar con el capítulo 4. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, el tiempo del fin, cuando vendrá el Salvador. Ahora note lo que dice el versículo 6-7. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, entonces me está hablando que de la necesidad de que nosotros seamos afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Oh, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que dice ahí, pero vuelvo a Malaquías capítulo 3, dicen, versículo 2 y 3, la última parte del 2 dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que el objetivo de este juicio que presenta aquí, ustedes lo verán aquí en primero de Pedro, es perfeccionar, pero va a perfeccionar mediante las aflicciones. Eso es lo que dice Pedro aquí. Pasen al capítulo 4, ustedes verán, versículo 12 en adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Así que el fuego de prueba no debe ser algo extraño. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Recuerdan ustedes la noche que Jesús fue entregado, que dijo, esta noche todos escandalizarán de mí? Y Jesús había dicho que uno de los que de aquí me vas a negar. Y todos comenzaron a preguntarse, ¿quién es, Señor? ¿Soy yo? ¿Quién es? Y Jesús le dijo a Judas, tú lo has dicho. A Pedro le dijo que antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. No, Señor. Y él confió en su propia fuerza. Llegó la prueba, ¿verdad? ¿Y vencieron o fueron derrotados? Fueron derrotados todos. Pero hubo uno que mientras oraba permanentemente, que fue Jesús, venció. Ahora, no es lo que Pablo dice en Hebreo, que por las aflicciones llegó a la perfección. Es eso. Aquí está usando la forma humana de Jesús, no la divina. Las aflicciones, Satanás envía para destruirte, pero Dios las toma para perfeccionarte. Sin aflicciones, tú no podrás llegar a la perfección, no podrás vencer. La gente que son impacientes o que sufren de esa ira, Dios permite que hayan cosas que lo provoquen. Pero Dios ahí te está probando. Fuego, fe, te está probando para que tú entonces venza. Probar aquí no significa a ver si tú das para esto, no, porque Dios no conoce. Significa que está en el medio del fuego, que te está derritiendo, consumiendo. Y si tú te dejas derretir por el fuego, entonces saldrá como oro puro por el crisol. Es eso. Pero no estamos dispuestos a aceptar las aflicciones. No estamos dispuestos a padecer por Cristo. Es el problema que tenemos. Nada más hablamos y de fe. Pero cuando llegan las pruebas, no. Oiga lo que dice Pedro aquí, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Aquí el bienaventurado es Macarios, que significa felices. ¿Qué cosa? Ser felices por recibir falsas acusaciones, por recibir persecución, por recibir azote. Véanse la historia de los Hechos de los Apóstoles para que vean. ¿Y cómo murió Esteban? Pero Esteban murió pidiendo perdón por sus verdugos. Pero vieron en el rostro de ángel y Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios. Eso es lo que dice, intercediendo. Pero es así. ¿Qué pasó con Ludovico Zwinglio? No lo quemaron vivo, ¿Y qué hizo? No era cantar. ¿Y qué perdió? Nada. Porque cuando una persona está entregada al Señor, no importa el tipo de prueba que venga, vence en el nombre del Señor. ¿Por qué murieron todos esos reformadores? Por defender un principio y por defender la sola escritura. Ninguna intromisión humana, que ninguna iglesia tiene derecho a cambiar lo que Dios ha establecido. Esa es la realidad. Y lo que padecen estos últimos días tendrán que hacer lo mismo. Y si la iglesia hoy no tiene persecuciones, es porque se ha adaptado mucho al mundo. O díganme si no es así. ¿Qué pasa? ¿De qué entonces que estamos hablando? ¿Cuáles son las pruebas de las que nosotros hablamos tanto? Y que entonces en vez de vencernos a nosotros,
Hermanos míos, el sábado del cual nosotros hablamos tanto, el sábado es la mayor prueba de todo, porque el sábado es una señal de fe. Dios sabe que usted necesita, pero Dios deja que lo tiente, que el demonio lo tiente. Así que usted es probado, pero Dios lo que espera de usted es que venza. No es que hablamos de fe, no es de fe que hablamos, pues justo por la feminidad, cuando terminan las posibilidades humanas, entonces comienza la fe. No le dijo Dios a Moisés frente al mar rojo: ¿y tú por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marchen, y tú extiende tu vara y divide el mar en dos. ¿Y qué hizo Moisés? No extendió la vara. No era Moisés un hombre de fe, pero el pueblo no. Sin embargo, Dios, por la fidelidad de este y porque ese es su pueblo, lo salvó. No tenían detrás un ejército del faraón para destruirlo y delante el agua para tragárselo, que murieran ahogados. Pero Dios lo dividió con su poder. Pero con pruebas sencillas nosotros caemos. ¿Qué es el sábado, como le mencioné? Cuando a sus hijos les toque ir a la escuela los sábados, ¿qué usted va a hacer? ¿Lo va a mandar? Pero me late que hay unos falsos cristianos que están mandando a sus hijos a recibir clases los sábados. Y vienen, se sientan aquí como si no estuviesen desafiando a Dios y creyendo que van para allá. ¿De dónde se inventaron eso? El que practique el pecado, está escrito en mi Biblia, es del diablo. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Porque tú tienes que pecar, porque si Dios te ha dado todo el poder para que venza. No es el Jesús que tú andas predicando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la fe de la que tú hablas tanto? Hay muchas formas como nosotros somos tentados. Si tú no tienes con qué pagar el apartamento, si es necesario padecer hambre, si es necesario andar en chancletita o descalzo, anda, porque tú no pierdes nada, el Señor no te ha abandonado. Lo que pasa es que es necesario un grado de prueba sobre ti para que llegue a la perfección. ¿Qué pasó con Isaías? No lo aserraron, no lo entraron en un tronco hueco, y ahí entre dos hombres lo aserraron y lo mataron. Cuando Dios vio la escena, ¿y por qué Dios no vino a su defensa y no dejó que lo mataran? ¿No han pensado ustedes en eso? Con el mismo Esteban, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios dejó que lo mataran? Y con el mismo Pablo, porque Dios dejó que Nerón le cortara la cabeza. Era una necesidad, porque la sangre de los mártires es semilla para que vengan otros a los pies del Señor Jesús. Pero Jesús había dicho que quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Quien muere en Jesús no perdió nada, simplemente se acostó a dormir y volverá a abrir los ojos cuando Jesús le llame. Tú mueres en Jesús, ya descansaste. Muchos de los cristianos que morían en la hoguera que mataba la iglesia romana, cuando llegaba el momento ya de morir, estaban agradecidos porque el sufrimiento era tan grande que era casi imposible de soportar, pero puesto en Jesús lograron tal cosa. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que aprender a decir lo que es y a decir la verdad. Tenemos miedo de combatir una cosa, así que callamos. Entonces, ¿quién la va a decir? ¿Quién la va a decir? Es por eso que estamos así, pero si la iglesia enseñara lo que es correctamente, sin miedo, confiando en el Señor, aunque fuera de la cárcel, fuera una iglesia poderosa. Y si tú vas a la cárcel, allí Dios no te tiene un grupo esperándote para que tú le prediques. Es necesario. Muchos tendrán que ir a la cárcel. Dios te dejará que vaya, pero Dios no te abandonará. ¿Recuerdan ustedes la promesa de Jesús, Mateo capítulo 28, 18 al 20? Lo último dice: yo estaré con vosotros todos los días. Y esa promesa es fiel. Voy a leer segundo libro de Pedro, primer libro de Pedro capítulo 4. Dice allí, versículo 15 en adelante: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón
o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, no padezca por eso. Sigue diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, si no glorifica a Dios por ello. ¿Se imaginan ustedes lo que era ser cristiano en los primeros siglos? El símbolo de la cruz, cómo era una raza marcada. Ser cristiano era una burla, pero en medio de la burla, la iglesia se mantuvo de pie y creciendo. Cuando Satanás vio que matando a los cristianos no tenía éxito, que persiguiendo a los cristianos no había ningún éxito, entonces tuvo que cambiar la estrategia y decidió entonces entrar en el mundo de la iglesia. Y esa sí que le funcionó. Y por eso hoy en día uno ve cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo vestimos, como el mundo, gran parte de los denominados cristianos, porque quieren imitar al mundo y traerlo a la iglesia y creen que Jesús se lo va a aceptar. Así no es. Ahora oiga bien, después que he leído todo esto, vamos al versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Por qué entra el juicio aquí? Porque en medio del juicio que se está realizando hoy, que presenta en Malaquías, que presenta Daniel 8:14, es mediante las aflicciones, mediante las luchas, las tentaciones que Jesús está permitiendo, pero para que sean vencedores. No creen que otra cosa. No solamente usemos a Jesús para decir, Señor, ayúdame a pasar un examen a esto. No. Cuando lleguen las pruebas, tú tienes que presentarte y demostrar que el cristiano tiene que hacerlo. Es que así. Y si tú no vences y se termina el tiempo de gracia, te perdiste. Porque el Señor no va a dar otra oportunidad. Andan grupos religiosos enseñando tanta mentira y hablando de unos 7 años de gracia y que esto, y forzando la profecía que digan cosas que no van. No, así no es. Cuando todos hayan escuchado la verdad y todos ya hayan terminado con la decisión, terminará el tiempo de gracia. Entonces yo le voy a leer aquí, en Consejos para la Iglesia, página 97. Note lo que dice aquí. Voy a leer varias citas. Consejo para la Iglesia, página 97. Comienza de esta manera. Oiga bien lo interesante que esta cita. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no viese en nosotros algo que puede glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. Así que somos importantes, ¿verdad que sí? De una sociedad, Él nos hace un puro diamante, un oro perfecto. Eso es lo que hace. Entonces dice, a los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón, y notar lo que es malo, para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. En su providencia, el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Así que es el objetivo. De manera que de esa manera Dios purifica y afina a su pueblo. En medio del fuego de prueba, Dios te pone ahí. Es para perfeccionarte. Por eso Jesús permitió que Pedro cayera. Jesús le dijo, el diablo ha reclamado para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No era que Pedro no iba a caer, porque Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Pero, ¿qué pasó? Cuando Pedro negó la tercera vez a Jesús y cantó el gallo, Jesús dice deseado toda la gente, y la Biblia señala que miró a Pedro allá, que estaba allá, y Pedro bajó su cabeza y lloró. Desde ese entonces, Pedro no fue el mismo.
porque el Señor hizo un cambio en su vida. Consejo para la iglesia, página 98. Dice: Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a su seguidor en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Una vez íbamos de noche a un campo, estábamos levantando un grupo, íbamos varias veces a la semana. Cuando iba corriendo, en un motor íbamos de noche, esa oscuridad, en la calle solamente la luz de la motocicleta. Y de un pronto aparecen 2 caballos, 2 jinetes ahí, echando competencia. Y quien iba conduciendo el motor era un hombre muy nervioso. Se asustó, había una zanja ahí, se asustó y frenó. Y le dijo muchísimas cosas a esos 2 muchachos que no pensaban. Y me dijo a mí: mira, hermano, por eso es que los cristianos no pueden usar armas de fuego, porque si yo ahora hubiese tenido un revólver, le caigo a tiro. Ahora oiga lo que voy a leerle, lo que ya le leí. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. ¿Qué manifestó él? Que no se había convertido. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla. Ve. Él fue sincero. Pero esa sinceridad Dios no se la acepta, porque se puso de parte del otro. En medio de esa dificultad, cuando otro te provoca, se prueba tu fe. Así que tú decides o contestarle, enfrentarlo, o aprender a tragar en seco y a que el Señor te quite eso. Mientras más te ataca y tú más te contraes, entonces más se te va yendo y se te va perfeccionando hasta que llega y dice: pero yo era de esta manera y mira ahora lo que soy. Así es como Jesús subyuga los instintos malos del ser humano. Por eso es necesario de que llegue todo eso a nuestra vida para que podamos vencer. Si te gusta mirar los hombres, las mujeres ajenas, entonces Señor permite que eso se llegue. Así que tú tendrás que hacer tu parte hasta que tendrás que aprender a mirar a Jesús y no a mirar la carne. Dice aquí, página 98. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Así que usted toma la decisión. Entonces, bien, recuerden ustedes que en la Biblia hubieron tantos hombres que padecieron. Por ejemplo, el caso de José. José, un jovencito, por celo de su hermano, lo vendieron. Por ruego del hermano mayor Rubén, le dejan la vida porque ellos pensaban matarlo. Oigan lo malo que era. Pero Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Y si Dios es justo, ¿por qué permitió que lo vendieran a él y no a ellos, que era lo malo? José se sujetó a la voluntad de Dios. Soportó la prueba y entonces él mismo tuvo que testificar muchos años después que Dios había permitido que lo vendieran para salvarlo de eso. ¿No recuerdan ustedes todo lo que pasó? Y cómo Dios lo bendijo. Si tú caes en una situación difícil, solamente sé fiel a Dios y ya, confía en Dios y sigue hacia adelante y tú verás que es lo que hay ahí. Tú no lo ves en el instante, pero es una necesidad. Entonces, yo voy a leerle aquí en la página 92. Oiga lo que dice. 2 últimas citas y ya. Dice de esta manera. El celo perseverante y el afecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades. Eso es lo que dice. ¿Recuerdan ustedes el caso de Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Enoc caminaba con Dios y significa que andaba a los pasos del Señor. Así que cada día Enoc tenía una cita con Dios. Ahora vamos a hablar un lenguaje simbólico. Cada día Enoc se encontraba con Dios. Y Dios iba a la casa de Enoc y lo sacaban y se iban a andar. Simbólicamente hablando, se iban a andar. Así que iba Dios andando y cuando llegaban cierta hora, volvía Dios y lo llevaba a su casa.
y cada día se iba un poquito más lejos. Y hubo un día cuando no se fue tan lejos de su casa que Dios le dijo: mi casa está más cerca que la tuya, así que quédate en mi casa. Y desapareció Enoc, porque se lo llevó Dios. Dice aquí en la página 90, de esta manera. Página 90. Dice: la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Malaquías 3, ¿verdad? Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Eso fue lo que pasó con Enoc. Hermanos míos, debemos procurar que la imagen de Jesús se refleje en nosotros, así como Moisés, que de su rostro salía la luz que había recibido del mismo Señor, y el pueblo impío no lo podía soportar. Así nosotros, dice Pablo en el capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 18, somos transformados de gloria en gloria, como un espejo, a la misma imagen y semejanza de Jesús. Cuando nosotros permitimos que el Señor obra en nosotros, mediante todas esas dificultades que se nos presentan, entonces la obra es hecha en nosotros y llegamos a la perfección y estamos preparados para ir al reino de los cielos. Pregunto, ¿están ustedes dispuestos a sufrir por Jesús? Cuando se presenten las diferentes pruebas, ¿están dispuestos a hacerlo? Especialmente esa prueba del sábado que tanto hablamos, que a muchos le está cogiendo el sábado en el trabajo y creen que están haciendo bien delante de Dios, y si se movió se perdió, porque está desafiando a Dios. Tenga mucho cuidado. Si usted está en un pecadito, abandone el pecado, aunque le cueste dinero, abandónelo. No se deje engañar de Satanás. Yo me he propuesto irme con el Señor. Así que, hermanos míos, ¿se disponen ustedes a permitir que Jesús haga la obra de transformación y que su carácter se refleje en su vida? ¿Cuántos de ustedes se disponen a eso? Dios le bendiga y guarde a todos.